Una pregunta muy frecuente que nos hacen los pacientes que están en un proceso de pérdida de peso es ¿cómo puedo cuidar mi peso cuando me toca comer fuera de casa? A continuación se lo explicamos. Cuando una persona está en un proceso de pérdida de peso y tenemos que comer fuera de casa por alguna razón, ya sea de trabajo o de diversión, hay varias recomendaciones que son muy importantes tomar en cuenta. La primera de ellas es seleccione un lugar que usted ya conozca y que tenga un menú abierto para ir a comer. Esto quiere decir que cuando vamos a seleccionar el lugar para ir a comer, si ya conocemos cuál es el menú que ofrece ese lugar, pues será más fácil saber de antemano cuáles son las opciones de alimentos y de platos que podemos pedir. Lo otro es que el menú sea abierto. ¿Esto qué quiere decir? Significa que podamos tener una variedad de opciones más grande para poder seleccionar adecuadamente. E inclusive cuando vamos a pedir el plato podemos preguntar primero al salonero cuáles son los componentes del plato que vamos a pedir, de tal forma que le podemos inclusive pedir cambios, por ejemplo en las guarniciones y en los acompañamientos, para que nuestro plato esté lo mejor equilibrado posible. Por ejemplo, si va a utilizar el esquema tradicional de entrada, plato fuerte y postre, empiece, por ejemplo, en las entradas utilizando ensaladas o platos que incluyan vegetales, como por ejemplo guarniciones de vegetales salteados o por ejemplo ensaladas verdes. En el caso del plato fuerte, seleccione una porción de proteína que puede ser preparada a la parrilla o a la plancha para evitar que tenga un alto contenido de grasa, evitando las salsas cremosas como por ejemplo la salsa blanca y prefiriendo las salsas a base de tomate, ojalá si es tomate natural. En las guarniciones prefiera los vegetales, por ejemplo vegetales al vapor, y controle las porciones de harinas que va a utilizar en el plato fuerte. Recuerde que ese punto de seleccionar adecuadamente cuando vamos a comer fuera de casa es muy importante. Muchas veces se nos presenta la situación de que cuando ya nos traen el plato preparado y lo vemos, resulta que las opciones que queríamos escoger tal vez no son las que nos sirvieron. Esto se puede resolver de manera muy sencilla. Es preguntando antes al salonero cuál es la composición del plato y pedir los cambios antes de que sean preparados. Esto le va a evitar pasar por algunas incomodidades cuando ya el plato está preparado y ya se lo están sirviendo en su mesa. En el caso de los buffets o de las barras de comidas, otra recomendación importante es seleccionar primero los alimentos de la barra de ensaladas, luego seguir por las proteínas o las carnes y dejar de último las harinas. Esto nos permitirá entonces hacer una selección que tenga más contenido de vegetales en primer lugar, luego proteínas y controlar adecuadamente las porciones de harinas que en muchos casos cuando el servicio es tipo buffet o tipo barra de comidas, las personas les cuesta un poco más controlar esas porciones, sobre todo en la parte de las harinas y en la parte de los postres. Con estos consejos tan sencillos estoy seguro que la próxima vez que tenga que ir a un restaurante o a un buffet o a una barra de comidas, usted podrá cuidar su peso y su salud.